Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Una nueva oportunidad, un nuevo video de escudriñar la palabra y de conocer un poquitico más al Señor. Seguimos hablando acerca del tema de la ira. La ira. Todo la hemos experimentado, la hemos sentido en nuestras vidas. Es una emoción muy particular que nos puede llevar a otros pecados. Entendemos que Dios también tiene ira y que por eso sabemos que la ira en sí no es un pecado, pero que si no la controlamos, si no la frenamos, puede desencadenar una serie de eventos que nos llevan a uno y a otro pecado, tal cual como vimos en el devocional pasado. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando nosotros sentimos la ira y cuando esa ira está tomando el control de nuestras vidas? ¿Qué podemos hacer? Hay muchas soluciones que nos brindan. Otros dicen, no, usted tiene que desahogarse en todas las personas que están a su alrededor y así va a sacar esa ira de su corazón. Desahóguese, no hay problema. Otros dicen, ya repita, estoy tranquilo, estoy tranquilo, estoy tranquilo, no me enojo, no me enojo, no me enojo. Repítalo una y otra y otra y otra vez hasta que finalmente ese sentimiento desaparezca. Pero lo que vamos a tener que hacer como creyentes, como hijos de Dios, es ir a la palabra y ver lo que Dios tiene que decirnos acerca de cómo podemos vencer la ira, cuál es ese antídoto para vencerla. Así que acompáñenme a orar y vamos a ver lo que Dios tiene que enseñarnos en este día. Padre amado, a ti damos las gracias por la bendición de este tiempo que nos permites compartir tu palabra y bueno, escudriñarla y saber que nos hablas a través de ella, que te quieres comunicar con nosotros. Gracias por tu inmenso amor que nos muestras a través de tu Hijo Jesucristo y bueno, por la bendición de tener todos estos temas, Señor, y estos espacios para conocerte más. Oramos dándote las gracias en Cristo Jesús. Amén. Entonces, muchas cosas nos enojan. Nos enoja el pecado de otra persona, nos enoja cuando las circunstancias no salen como yo pensaba y nos enoja también cuando de pronto estoy decepcionado porque las cosas que yo añoraba y que yo soñaba no se están cumpliendo. Así que como creyentes la palabra también nos insta a que debemos ser tardos para irarnos. Santiago capítulo 1 nos habla acerca de que seamos pronto para oír, que seamos tardos para irarnos, tardos para hablar, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nuestro hermano John muy seguramente estará hablando acerca de esos versículos más adelante, pero lo que nos muestra la palabra y también muchos textos en el libro de Proverbios que estuvimos viendo en devocionales pasados es que debemos ser tardos para irarnos. La Biblia dice, no se enojen, no, y finalicen con ese enojo, no, sino que más bien lo podamos reemplazar con algo, sino que más bien seamos tardos para irarnos. Miremos un pasaje que va a ser supremamente clave en el entendimiento de este antídoto de la ira. Ahí está en Efesios capítulo 4, versículo 26, que dice de la siguiente manera, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. Aquí tenemos un par de instrucciones que son supremamente claras, que realmente es un texto que conocemos un montón, y es que la ira nos lleva al pecado. La ira nos puede conducir al pecado. De manera que la primera instrucción es no dejemos que esa ira, que ese enojo, nos lleve a un pecado, nos lleve a otro pecado. No debemos frenarlo, debemos controlarlo y debemos decir no a ello. La segunda instrucción que también tenemos aquí es que ante un conflicto, ante algo que nos haya llevado a la ira, debemos solucionarlo antes de que se oculte el sol. Como parejas, matrimonios, sé que hemos experimentado discusiones, pronto diferencias entre la pareja y es natural que no le quiero hablar o no, ella tiene que ceder frente a mi posición, frente a mi opinión, o tal vez la otra persona piense de la misma manera, pero el ánimo de Dios y la voluntad de Dios es que podamos solucionarlo, que no se ponga el sol, que haya una solución frente a ese enojo. Y muy seguramente tendremos que hablarlo, muy seguramente tenemos que pedir perdón, muy seguramente tenemos que perdonar también a la otra persona.
Entonces solucionemos nuestros conflictos, no demos lugar a la ira, frenémosla antes de que nos pueda llevar a otro y a otro pecado. Pero este pasaje también está enmarcado con una lista, una progresión que tenemos ahí en el versículos 31 al 32 de Efesios capítulo 4. Efesios 4, versículos 31 y 32. Dice así: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tenemos aquí una cadena de pecados, si podríamos llamarlo así, pero también es una progresión de los pecados, comenzando por la amargura. Muchas cosas nos causan amargura y la amargura está muy ligada a la falta de perdón. Y tal vez podríamos más adelante charlar acerca del perdón y charlar acerca de este pecado de la amargura, que nos está supremamente vinculado con que yo no quiero perdonar a una persona, con que yo no quiero saber de esa persona y me amarga, y eso genera en mí una raíz que me lleva a uno y a otro pecado. Pero miremos que todos esos pecados están conectados. ¿Por qué? Porque la amargura me lleva a enojarme. Muy seguramente esa ofensa que tuvo esa persona, y como yo no la he perdonado, como yo no he solucionado eso, me enoja. Y como me estoy profundamente enojado, pues entonces soy una persona irritable que caigo en iras. Y que si me hablan, entonces empiezo ya con la gritería. Y esos gritos me llevan posterior o después a la maledicencia, a insultos, a estar diciendo cosas ofensivas a otras personas. Y así hasta llegar a la malicia, hasta llegar a contemplar y a pensar y a muy seguramente a ejecutar acciones contra la otra persona, tomar venganza de esa persona. Es que me hizo esto, entonces yo le voy a hacer esta otra cosa. Y eso es la actitud que muy seguramente todo este proceso tuvo Caín, cuando allí en Génesis capítulo 4 dice que Dios no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y él se llenó de enojo contra su hermano a pesar de la advertencia de Dios. ¿Y cómo terminó todo? Él se dejó llevar por su ira y Dios le advirtió: no te dejes llevar por la ira, ahí está el pecado, tú debes dominarlo, Caín. Hasta que finalmente mira cómo terminó en el primer homicidio. Ahí es donde cobra sentido el airaos, pero no pequéis, porque la ira y nuestro enojo, mira lo que nos llevan a griterías, insultos, maledicencia y entre otras pecados y entre otras cosas. Así que podemos dejar que nuestra ira siga descontrolada, o podemos frenar y hacer un alto y mirar lo que Dios tiene que decirnos para vencer esa ira. Así que miremos la clave de vencer la ira. Está en el versículo 32. Vuelvo a leerlo, versículo 32. Antes sed benignos. Y nota que Dios no nos va a decir: pues no se enojen y ya, esa es la solución. No, Dios nos va a dar todo un plan. Todo un plan que nosotros podemos ejecutar porque Él nos da esa capacidad para hacerlo. Dice la Biblia: antes sed, y son un llamado a unas características que van a reemplazar esa ira. La primera: sean benignos unos con otros. En otras versiones habla de amabilidad, de que seamos buenos con otros. Naturalmente, ¿qué hace el mundo? Si alguien me hace el mal, yo voy y le hago el mal. Partidos de fútbol, alguien le comete una falta y el otro compañero posterior jugaba, va y le hace una falta más dura a esa persona que acaba de ofender seguramente al capitán del equipo, a la estrella, y al final terminan en roces, en cabezazos, en enfrentamientos. ¿Por qué? Porque el mundo y naturalmente las personas que no temen a Dios, que no conocen a Dios, pagan mal por mal, pagan mal por mal. Pero en Cristo, Dios demanda de sus hijos que nosotros seamos buenos, que nosotros amemos a nuestros enemigos. Romanos 12:19 dice que de nosotros no debemos tomar venganza, sino que debemos dar lugar a la ira de Dios, a que Dios sea quien tome la venganza, no yo. Que el Señor, quien es el juez justo, va a pagar, a dar a cada quien lo que merece. Lo segundo, que seamos misericordiosos, que seamos compasivos, que pasemos o que nos pongamos en los zapatos de otros, que pasemos la miseria de otra persona
por nuestro corazón, miseria y cardia, misericordia. Eso es lo que implica la palabra misericordia. Sentir compasión, experimentarlo. Y finalmente dice perdonadores, que hemos perdonarnos unos a otros, entendiendo que Dios a mí me cubrió una gran deuda que yo tenía, una deuda que era era totalmente impagable, porque si yo la pago estaré separado de Dios para siempre, por toda la eternidad, pero Dios suplió una manera para perdonar mi pecado. Entonces yo tengo una deuda que era impagable que Dios me perdonó. Y así como en la parábola que tenemos allí en los evangelios, que también hay otras personas que nos deben a nosotros, pero la cantidad es totalmente inferior en comparación a lo que ya Dios nos perdonó. Así que ¿qué demanda Dios? Que nosotros también estemos perdonando a otros. ¿Por qué debo actuar así? Sería la pregunta. Tú me dices, ¿yo por qué debo ser bueno? ¿Por qué debo ser misericordioso? ¿Por qué debo ser perdonador? Y el versículo 32 tiene la respuesta. Dice así, dice, perdonándonos unos a otros, tenemos una coma y dice, como Dios también os perdonó a vosotros. Ese como Dios también implica que Él nos dio ejemplo, que Él primeramente nos mostró cómo hacerlo, nos enseñó cómo hacerlo y nosotros podemos ver su ejemplo tangible, porque también Él nos mostró misericordia, porque también Él fue bueno con nosotros y porque también Él nos ha perdonado a nosotros. Entonces, son características sobrenaturales que vienen de parte de Dios para sus hijos, para los creyentes. Esto no lo puede pedir Dios para todo el mundo, sino para sus hijos. Si somos hijos de Dios, hay una tendencia natural en que el hijo imite al padre. Ahora, el Padre ha sido misericordioso, perdonador y amable, bueno unos para con nosotros. ¿Y qué es lo que demanda de nosotros? Imita a mi hijo. Mira, yo te estoy dando ejemplo, yo te enseño cómo hacerlo. El apóstol Pedro allí en la carta dice que todo lo que necesitamos para la vida y en la piedad nos han sido dadas. Tenemos absolutamente todos los recursos, tenemos a su Santo Espíritu que mora en nosotros, quien nos avisa, nos guía, nos muestra a través de la palabra cómo debemos conducirnos. Tenemos el mandamiento de Dios, tenemos el plan de Dios de que seamos amables, de que seamos benignos, de que seamos misericordiosos y perdonadores. Esa es la manera en que Dios quiere que nosotros actuemos. Y entendiendo que Dios nos perdonó. Y en Cristo Él descargó su ira. En Cristo Él fue bueno porque nos mostró amor, nos dio una salida para que la ira de Dios no estuviera sobre nosotros y nosotros pudiéramos escapar de la ira. Fue bueno porque nosotros éramos sus enemigos y Él nos amó y nos mostró misericordia, muriendo en la cruz por nosotros. ¿Cómo nosotros no podemos mostrar la misma compasión, la misma misericordia y el mismo perdón que ya fue dado a nosotros? Así que lo que debemos hacer es reflejar el carácter divino y no nuestra naturaleza humana, nuestra ira humana, que no obra la justicia de Dios. Así que cuando tú experimentes ira, así que cuando tú sientas ira, pausa un momento. Reconoce que estás airado. Reconoce delante de Dios tu ira. Lo segundo, piensa y pregúntate, ¿por qué estoy enojado? ¿Por qué esto me lleva a la ira? ¿Qué es lo que me enoja aquí en esta situación? Aléjate de la situación, respira profundo y ora al Señor. Pídele a Dios que su Santo Espíritu controle tu manera de actuar, que tome el control de tu vida, que no te deje reaccionar como siempre lo hacemos. Y por último, pues pidámosle ayuda a Dios para que podamos mostrar esa benignidad, esa bondad, esa amabilidad unos con otros, que podamos mostrar su misericordia y que podamos perdonar. Que no demos lugar en nuestras vidas a que seamos vengativos, a que demos lugar a yo quiero pagarle porque es que era la que me hizo y me lleno de ira y me descontrolo, sino que yo pueda frenarme y no pecar. No dejar que mi ira me lleve a insultos, a gritería, a malos pensamientos, a toda malicia. No tengo por qué hacerlo. Tengo a su Santo Espíritu y que Él tome el control de mi vida. Padre, a ti damos las gracias por ese tiempo que nos das de meditar en lo que es tu carácter, en lo que es tu voluntad, Señor. Y pedimos tu ayuda y tu guía y dirección para no reaccionar en ira y en enojo y no dar lugar a nuestra venganza, a nuestros deseos carnales, sino que podamos ser controlados por tu Santo Espíritu.
Oramos dándote las gracias y oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Hasta la próxima, hermanos. Que el Señor les bendiga un montón. Estaremos viéndonos por ahí con otro tema acerca de otro pecado con el cual también tenemos luchas. Déjenos aquí en sus comentarios si quieren que tratemos algún pecado en específico o algún tema con el cual quieren que hagamos un devocional. Un abrazo, chao.